que es que tiene función común, es decir, endócrina, y a la vez una función digestiva, es el páncreas. A ver, el páncreas no les digo las partes, pero tiene el área endócrina, tiene 4 tipos de células, que son alfa, beta, toda la abecedario griego, alfa, beta, gamma y polipéptido, ¿ya? Ya, todos tienen funciones, pero nuestro organismo se va a organizar de la siguiente manera. El azúcar, la glucosa en sangre tiene ciertos niveles de control, ¿ya? Y esos niveles van a depender tanto de la insulina como del glucagón, ¿ok? Es decir, unas permiten que atrapen la insulina y otras permiten que se elimine la insulina. Entonces hay un tránsito que es regulado tanto por la insulina como por el glucagón. Ambas cosas hacen que las glicemias estén dentro de parámetros normales. Ahora, ¿qué ocurre en el embarazo? En el embarazo se hace, digamos, una situación en la que hay una resistencia a la insulina. Entonces, cuando digo resistencia a la insulina, ¿qué quiero decir, Pedro Enrique? ¿Qué entiendes por resistencia a la insulina? Pensar, solo pensar. Si hemos dicho que la insulina, a ver, vamos a imaginar que esta es el vaso sanguíneo, ¿ok? Y nosotros, yo soy la insulina. Yo lo único que hago es captar toda la glucosa de diferentes formas hacia la sangre. Eso es lo que hago, ¿ya? La insulina. En cambio, el glucagón, que va a ser Tailón. Entonces, Tailón, ya. Tailón es el que va a sacar, ¿ok? Ahora, ¿qué hago, Pedro? Atender. ¿Qué hago si hay resistencia a la insulina? ¿Qué le entienden por resistencia a la insulina? Si mi función es atraer la glucosa a la sangre, ¿qué entienden? La insulina no va a cumplir esa función, ¿entienden? Ahora, el embarazo como tal es una situación de resistencia a la insulina. O sea, hay esa situación dentro de lo normal, lo fisiológico de una mujer gestante. ¿Por qué razón? Porque hay diferentes hormonas, entre estas el lactógeno placental, la progesterona como tal, los estrógenos como tales, crean esta situación de resistencia a la insulina. ¿Ok? Ya. Ahora, la diabetes, la de tipo 1, por ejemplo, ¿cuál es la patogenia? ¿Justina? ¿Usted Justina? A ver, ¿cuál es la patogenia de la diabetes tipo 1? ¿Saben cuál es tipo 1 tipo 2? ¿Sí? Chicos, estamos en décimo semestre. A ver. En realidad se forman autoanticuerpos que destruyen mis células para evitar la producción de esa insulina, la de tipo 1, correcto, y la de tipo 2 es la que se ingerirá más adelante, pero al final la función o la hormona en realidad es la que se ve alterada en la insulina. ¿Ya? Ahora, nos cuenta la historia un poquito de que antes de esta fecha las mujeres que eran diabéticas prácticamente estaban en una situación pues de embarazo, muerte para la madre, muerte del bebé, porque no había una forma de control, no había, se imagina. En cambio ahora pacientes diabéticos con tiroides, con todo pueden lograr una gestación, sin embargo con un control endocrinológico, ¿no? Pero sí o sí ameritan. Por ejemplo, en los hospitales les va a dar, ustedes van a ver con seguridad pacientes que vienen con óbito fetal, 38, 39 semanas, y nacen bebés de 5 kilos, ¿entienden? 4 kilos, una hermosura de bebé, pero si se dan cuenta, el detalle es precisamente esa alteración de la glucosa. Ahora, junto con un grupo de personas, Frederick ha sido uno de los impulsores o descubridores de la acción de la insulina, es decir, creador del fármaco semejante a la insulina. ¿Para qué? Para permitir que las gestaciones sí se puedan llevar con normalidad, ¿no? Ahora, acá va, por ejemplo, lo que les mencionaba.
hay algo interesante, la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional. Hay otro tipo de clasificaciones más, pero dentro de la diabetes pregestacional está la de tipo 1 y la de tipo 2. ¿Ya? La de tipo 1, ya hemos dicho la de tipo 2. Ahora, ¿cuándo se llama diabetes gestacional? Dice, la diabetes se detecta por primera vez durante el embarazo. Algo importante, chicos, el embarazo hemos dicho que se divide en trimestres, ¿no ven? El primer trimestre, ¿cuántas semanas sería? ¿Cuántas semanas? 12 semanas, ¿ya? Ahora, hay esto, tal vez ustedes van a encontrar otra literatura que tal vez salga de esto, pero lo que se define es lo siguiente. Diabetes, sí, ese concepto, la diabetes se detecta por primera vez durante el embarazo, perfecto. Pero lo que nos dice en la literatura que se define como tal diabetes gestacional, aquella que se va a encontrar a partir de las 13 semanas de gestación en adelante, ¿ok? Si se detecta antes, puede considerarse como diabetes pregestacional. Peor aún, por ejemplo, aquí le hago un ejemplo. Viene una paciente, y de ahí salía esta pregunta, cuando viene a su primer control, casi siempre las pacientes van a venir a las 8 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque la pérdida o la falla menstrual ocurre a la 5ª o 6ª semana, ¿no? Entonces estas pacientes ya saben, embaracé, es más, no saben ningún control de azúcar, entonces llega a su consultorio y lo que nosotros hacemos es pedir todos los laboratorios, pero algo importante que es la glucosa, ¿ya? Ahora, si la glucosa, por ejemplo, ustedes se encuentran en esta paciente mayor a 200, ¿qué dicen de esta paciente? ¿Es una diabetes gestacional? ¿Diabetes pregestacional? ¿Qué es? Pregestacional, pero es una diabetes, ¿ok? Peor aún, si yo le pido la hemoglobina glicosilada, el valor normal es, ¿cuánto? Además, ¿cuánto es el valor de la hemoglobina glicosilada? No sabes. ¿Cuánto es el valor normal? Hasta 6.5, ¿ok? En algún libro dice 7. Ah, ya. Si a esta paciente tú dices, no, su glicemia mayor a 200 y le solicitas su hemoglobina glicosilada y sale de 8 a 10, ¿por qué se pide la hemoglobina? ¿Qué controla la hemoglobina glicosilada? ¿Para qué pedimos? Porque no estoy pidiendo glicemia, estoy pidiendo hemoglobina glicosilada. ¿Qué controla? Exacto, 120 días en realidad, ¿no? Entonces, si yo voy a pedir eso y está alterado, con mayor certeza me va a decir que esta paciente que aparentemente es diabética ya es completamente pregestacional, ¿me entienden? Porque me está diciendo que el control que ha tenido de 3 meses previos es así, ¿ok? ¿Qué más? Aparte de eso, es importante factores de riesgo, pero ya, me voy a ir ahora sí, tipo 1, tipo 2 no voy a manejar, eso es otro tema, llevan ustedes en medicina interna, pero en la parte de diabetes gestacional ya sabemos entonces que pueden encontrar 2 tipos de definiciones, ¿ya? Pero la que se maneja es aquella que se detecta durante la gestación, pero a partir de ¿qué? De las 13 semanas en adelante, ¿ok? De las 13 semanas en adelante. Este porcentaje de incidencia de 3 a 5% va a variar dependiendo de las situaciones, ¿ok? En lugares donde es mayor la obesidad, por ejemplo, mayor el porcentaje de diabetes, ¿ya? Entonces va a incrementarse más. Ahora, la patología es lo mismo que habíamos dicho, tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Entonces, pregestacional 1 y 2 y gestacional aparte, ¿ya? Ahora, una paciente con diabetes gestacional hay que hacer un control, al final vamos a ver un poquito después de que haya tenido su bebé para saber si esta paciente, porque tiene alto riesgo de tener diabetes inmutable, ¿ya? Porque la diabetes gestacional debería que una vez culminada la gestación ya volver todo a sus valores normales, pero hay pacientes que continúan, entonces estas pacientes deben ser manejadas como pacientes diabéticas tipo 2, ¿ya? La patogenia, lo que habíamos hablado un poquito, fíjense por favor, para la placenta, fíjense, aquí está el lado vital, el cordón, para la captación de la insulina, de la glucosa, para todo esto se necesitan receptores, que son los receptores GLUT1 y GLUT3. Algunos, no algunos, menciona además que puede haber
y el incremento de la resistencia a la insulina que ya hemos hecho por precaución. Ahora, en el examen que les di, algo que quiero que por favor traten de diferenciar cuando les hago las preguntas es esto. Cuando les digo complicaciones fetales es una cosa, complicaciones maternas es otra cosa, complicaciones perinatales es otra cosa, ¿ya? Algunos me han mezclado una fetal con neonatal, con materna, y o sea, todo. Traten siempre de separar las cosas, que no es lo mismo. Ahora, fíjense acá lo que dice: influencia del embarazo en la diabetes. O sea, ¿qué daños va a producir a la madre como tal? ¿Ya? Fíjense que dice retinopatía diabética, nefropatía diabética, enfermedades coronarias, neuropatías e hipoglucemia. Todo esto puede alterarse, puede producirse en una paciente. Acá va la pregunta que les había hecho, ¿no? La diabetes en el embarazo, ¿qué produce a la paciente? Ya al embarazo, ya no a la madre. Presión, que era, ¿no? Aumento de la incidencia de toxemia, alto riesgo de preeclampsia, ya sabes que es toxemia. ¿Qué más? Amenaza de parto prematuro con seguridad, polihidramios o hidramios, que es lo mismo, y algo importante que es el feto macrosómico. ¿Cuánto consideramos un feto macrosómico? Mayor a 4.000 gramos. Esa es la definición, ¿ya? Puede haber infecciones vaginales, infecciones, esto para mí ya es secundario, pero lo que sí me interesa son las cosas más importantes. Preeclampsia, toxemia, puede incrementarse, puede haber un problema de macrosomía como tal, ¿ya? ¿Qué más? Complicaciones fetales. La pregunta decía, ¿cuál es la anomalía congénita más frecuente en los recién nacidos de madres diabéticas? A ver, ¿cuál era? Anomalías cardíacas. Aquí me faltó poner el síndrome de regresión cefalorraquídea, ¿ya? Que es una hipoplasia o falta de crecimiento en realidad de las extremidades inferiores, precisamente una alteración a nivel del sacro, ¿ya? Fíjense lo que puede producir aborto. Si ustedes se encuentran pacientes, ¿por qué? Ahí dicen, ¿no? ¿Qué es apoptosis? ¿Qué es yo? Apoptosis, ¿qué entiendes? ¿Perdón? Perfecto, apoptosis. Por tal razón, puede haber un aborto. ¿Saben qué? No sé qué pasó entre el lunes, martes, entre el domingo y lunes, han habido unos embarazos pretérinos, trabajos de partos pretérinos, 23, 27 y 28. Ya vamos a ir viendo el día jueves, pero toditos han llegado en etapa de expulsivo, con dolor, no sé, tal vez habría que ver estas causas que a veces aún no se les dan, ¿no? Fíjense lo que dice: aborto, ¿por qué razón? Por la apoptosis en las células de plasma. Puede haber muerte fetal, altísimos casos. Como les digo, no sé por qué mi bebé se ha muerto, ¿me entienden? No ve. Oiga, señora, pero no le han hecho su estudio, pero aquí su azúcar, su glicemia está elevada, señora. ¿Qué? ¿Y el doctor no le ha hecho nada? No, nada. ¿Entienden? ¿Sabes? Cuando da ganas. ¿Qué más dice? Muerte fetal. ¿Por qué? Porque hay acidosis. Esta acidosis produce hiperinsulinemia fetal, incrementa el metabolismo y el consumo del oxígeno, lo que va a producir una hipoxia. Eso es lo que le lleva a la muerte. Y las malformaciones o anomalías, las malformaciones sobre todo son cardíacas, ¿ya? Produce una hipertrofia del tabique interventricular, ¿ya? Otro tipo de malformaciones, comunicaciones interauriculares persistentes, comunicaciones interauriculares, transposición de grandes vasos, pero sobre todo hipertrofia del tabique interventricular, ¿ok? Eso es lo que produce. Ahora, hay otro síndrome, acá no está mi imagen, que es el síndrome de regresión cefalorraquídea, ¿ya? Si ustedes se fijan, en realidad es una alteración en la malformación del sangre. Entonces hay como les decía, una hipoplasia en la parte inferior o extremidad inferior, sobre todo eso. ¿Qué otra cosa más puede producir? Produce en el producto un retraso en la maduración pulmonar. A veces resulta de que nacen estos bebés 4 kilos, pero están con un pulmón de 30 semanas. ¿Entienden? Pueden quedarles
para la maduración es importante la internación de la paciente. No se puede madurar con cualquier paciente. La macrosomía fetal tiene 4 kilos 340. Algo importante que se nos va es hacer la recolección de datos. Ustedes se han preguntado con cuánto, ¿quién sabe con cuánto pesa un nacido? ¿Saben? ¿Con cuánto de peso un nacido ustedes saben? Está yendo para allá, ¿no? Ya está. ¿Qué más? 3.500. ¿Entiendes? Entonces, si uno va y pregunta, ¿con cuánto he nacido? 3.900. Entonces, tú ves, ese es un factor. Tú vas añadiendo a esos factores en tu casa. ¿Ya? Mi papá, mi mamá, la mayoría hasta con obesidad, son diabéticos. Entonces, esto puede generar que en el producto de esas madres diabéticas haya niños con compromiso metabólico. Es decir, más adelante van a tener obesidad, van a tener diabetes, problemas de presión. Entonces, todo es una consecuencia como tal, ¿ya? Y el síndrome de dificultad respiratoria, que como les he dicho, la mayor parte tiene un retraso en la maduración pulmonar, ¿ya? Esas consecuencias son importantes. Aquí, este es el dilema. Aquí yo les voy a presentar digamos, lo ultimito, pero si vamos leyendo el libro de hace 2 ediciones, me dice tal vez unos números menos, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a descubrir a mi paciente? ¿Cómo voy a descubrir? Me voy a ir a esta imagen, ¿ya? Ya, ese es el esquema. Entonces, puede variar en los datos iniciales, ¿ok? Los datos. Por ejemplo, el de 100 en algunos está 92, ¿ya? Entonces, vamos, les voy a hacer valer, yo les pongo 92 o 100 en este caso. Fíjense, su paciente viene a la primera consulta, ya hemos dicho, la glucosa plasmática en ayunas se debe realizar a todas las embarazadas. Ahora, aquí hay 3 parámetros, fíjense por favor, 3 parámetros para decir esta es diabética o no es diabética. Esto es lo que yo les había dicho. Glicemia al azar es una diabetes ya confirmada. No necesitas hacer más nada, porque después de esto hay pacientes que tienen valores intermedios, que sí hay que hacer otro tipo de estudios para decir, si realmente es esta es diabetes. Y lo mismo, esta pregunta me acuerdo que también les hacen, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para decir que una paciente es diabética? Glicemia al azar 200, una hemoglobina glicosilada alterada, unas mismas que faltan. Ya, listo. Y fíjense, si viene tu paciente y tú le haces su glicemia y te sale menor a 100, también menor a 92, no hay problema. Nosotros vamos a decir, sí, vamos a ver que está normal, ¿ok? Estamos normal, pero no hay que descuidarnos. ¿Por qué? Porque a partir de las 24 a 28 semanas es cuando se incrementa una fase que es la fase anabólica y catabólica de la glucosa. Entonces ahí es cuando se incrementan los valores y ahí es cuando tenemos que identificar. Es decir, si ustedes en la consulta externa, en el consultorio, donde quieran, han detectado a una paciente su primera glicemia normal, ya listo, nos olvidamos y al final del embarazo recién pedimos vale. Debemos solicitar a qué edad gestacional, 24 a 28 semanas. Es más, si van ustedes a centros de salud, pidan su laboratorio, vean, a ver señora, ¿cuántas semanas está 25? Doctor, hay que pedirle su glicemia. No, dice, ¿para qué? Al final, doctor, hay que pedir. ¿Me entienden? Para evitar esos casos como los que ya les he mencionado. Partos prematuros, sobre todo otros. ¿Ya? Otros. Les comento que también, cuando estaba haciendo la residencia, había una paciente que tenía este problema. Llega un bebé o su primer bebé. Se imaginan la situación para una madre. Es súper común. Llega el otro bebé óbito, los 2 bebés óbitos a la misma edad gestacional, 38 listos para nacer esos bebés. ¿Entienden?
ustedes tienen un familiar que está embarazada, si ustedes se van a embarazar, en fin, primera glicemia y entre las 24 y 28 háganse una glicemia, pidan una glicemia, no la dejen pasar, ¿ya? ¿Qué más? Si encuentro sus valores, fíjense, aquí está repetido, ¿no? Si encuentro un valor entre 100 y 125 en dos oportunidades, ¿qué voy a decir? Diabetes gestacional. ¿Ya? Aquí están dos situaciones, ¿ya? Ahora, me voy a ir al otro cuadrito. Hay un esquema, aquí es lo que les decía, pasamos a las 24 a 28 semanas, que es donde se debe hacer la prueba de tamizaje. La prueba de tamizaje en realidad es también, en algunos libros lo llaman como O'Sullivan. ¿En qué consiste el O'Sullivan? ¿Ah? ¿Quién ha leído? Desde O'Sullivan. ¿Quién ha leído? A ver, Franco. Consiste en hacer una prueba dando a la paciente 50 gramos de glucosa. ¿Ya? Y se toma a la hora, si no me equivoco, la glicemia, y si está igual o mayor a 140, se tiene que hacer lo que es la sobrecarga de la glucosa. Muy bien, excelente, esa es la respuesta. ¿Entienden? Ese es el test de tamizaje. Si sale mayor a 140, pido recién que la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? Acá. Doctora, Sí. antes de hacer lo que está, se tiene que hacer una, no, o sea, lo basal, sería... Sí, siempre, pero el test de O'Sullivan en realidad es de la prueba de tamizaje, ¿no? O sea, obviamente tú ya tienes, por eso yo les decía, entre las 24 y 28 semanas, tú le haces su glicemia y te sale algo alterado, háganle su test de O'Sullivan, háganle su prueba. ¿Para qué? Para determinar si esa paciente, bueno, si te sale menor a ese valor, no pasa nada, pero si te sale mayor a ese valor, le hacen el siguiente paso, que es el test de tolerancia oral a la glucosa, o carga o curva de tolerancia, cualquier denominación. Siempre debemos pedir la glicemia basal, siempre, para cualquier estudio, ¿ya? Ahora, acá hay dos, si ustedes han podido ver, el de un paso y el de dos pasos. Decían, ¿no? ¿En qué consiste el de un paso o el de dos pasos? Fíjense, como dice su colega, ¿qué debemos hacer? Glicemia en ayuno, en cualquier situación. Aquí está, ¿ok? El test de Sullivan, fíjense lo que significa, lo que ha dicho su colega. Le damos o screening o tamizar, es para poder decir, esta paciente tiene mayores riesgos, pero se debería en realidad de hacer a todas las pacientes, ¿ya? Ahora, el del primer paso consiste, si ustedes le han hecho una glicemia de ayunas y le han dado ya su glucosa, aquí puede variar el dato, algunos dicen 100, ¿ya? Otros dicen 50, ¿ok? En esta situación estamos a 75. Lo que se está midiendo es la glicemia a la hora. ¿Cuándo se diagnostica diabetes gestacional? Cuando uno de estos valores es entre el 2 y el 3 está alterado. ¿Ya? Ahorita vamos a ir al ejercicio. Ahora acá, el de dos pasos. Cualquiera de estas formas me ayuda, está diciendo, a detectar. ¿Ya? Si ustedes tienen una gestante que viene con 20 semanas, le hacen su glicemia de ayuno, le dan una carga de tolerancia, le miden a la hora y a las 2 horas y uno de los valores, enseguida les muestro los valores, sale alterado, es diabetes gestacional, ¿ya? Pero si es mayor a 200, ya es diabetes, ya no, ahí no hay dónde pelear. Ahora la otra es de dos pasos. Uno, que hemos hecho el test de Sullivan y después hemos hecho el test de carga con tolerancia a la glucosa, pero aquí lo que se incrementa es que son 3 tomas, nada más, ¿ya? Si dos de estos valores están alterados, se diagnostica como diabetes gestacional. Acá es un cuadro comparativo de todas las asociaciones, sociedades, como ustedes quieran verlo, ¿ya? Porque uno es lo que manejan y el ADA, ustedes van a escuchar siempre a medio que interesa, y el ADA que dice, ¿no? Entonces ¿cómo les puedo decir? Son protocolos clínicos que en diferentes situaciones manejan algunos datos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, en el área de América, lo que se maneja es la de HAP, ¿ya? Ahora, lo que les he mostrado el cuadro era en base a 100, pero fíjense lo que dice acá. La basal debería de ser 92, ¿ok? Si
Si yo me mido, tengo una paciente y su glicemia me sale 92, estamos bien. Le echo una carga y me sale 190 y a las 2 horas me sale 140. ¿Qué opinan? Eso no es diabetes gestacional. ¿Ah? Eso no es diabetes. Otra vez. ¿Ya? ¿Otra vez? Sí. Ya. Si yo tengo, hemos dicho que hay dos formas de diagnosticar, una de un paso y otra de dos pasos. En ambos casos, si se fijan, lo que se hace es dar a las pacientes una solución dextrosa, ya toma esto, ya un vaso, un azúcar, pero en realidad es una forma. Se le da a tomar. Y lo que vamos a hacer, obviamente antes de tomar, hay que sacarle una prueba, su glicemia basal, la ayunis. La paciente está en el consultorio, eso es lo que a las pacientes a veces está ahí, a la hora hay que volver a tomar. A las 2 horas hay que volver a tomar. Esta es la situación del primer paso, ¿ok? Si uno de esos valores, fíjense acá, uno de estos valores sale alterado, uno de estos valores sale alterado, es diabetes gestacional. Por ejemplo, si su glicemia basal sale 90, a la hora sale, fíjense por favor, la glicemia basal o ayunas sale 90, la glicemia a la hora sale 190 y a las 2 horas sale 140, ¿es o no es diabetes gestacional? Es. ¿Por qué? Porque uno de esos valores está alterado. ¿Ya? Ahora, en estas dos situaciones se utiliza el de dos pasos. Acá lo que estamos agregando es el de Sullivan. ¿Ya? El de Sullivan se da antes y además se hace la medición de 3 tomas, o sea, de 3 horas. Ya no la paciente, hemos hecho una carga, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o sea, 3 marcaciones de la glicemia. Acá, si de esta tablita tengo 2 valores alterados, es una diabetes. Por ejemplo, tengo así es en el examen, paciente de 36 semanas de gestación, la glicemia en ayunas sale 94, a la hora 176, a las 2 horas 157 y a las 3 horas 141. ¿Es o no es diabetes? Es. Lo único que he hecho es mover los datos, ¿entienden? Entonces, en estas dos situaciones hemos utilizado el de 2 pasos y en esta situación hemos utilizado el de 1 paso. Y esta es la de Sullivan, ¿ok? Lo que dijo su colega. Listo. Lo que va a variar, ustedes van a encontrar, lo único que van a encontrar la varianza, creo que es este dato que dice 100 o 92. Entonces, si yo tengo una paciente en nuestro medio que viene con glicemias así, alteraditas, yo tengo que hacer su diagnóstico, sobre todo entre esas semanas, ¿ya? Me voy a ir a esto. Diabetes gestacional. Manejo de la diabetes gestacional. ¿Qué hago con mi paciente? ¿Qué hago? Sobre todo el caliente. Sobre todo el caliente. Difícil de manejar en las pacientes. ¿Por qué? Porque esas pacientes creen que como están embarazadas tienen que comer más. Esa es la idea de las pacientes. No, si está embarazada, ¿qué va a pasar con el bebé? Pero ellas, ¿qué tienen que hacer? Uno, tienen que controlar su forma de nutrición. Cuando se internan las pacientes, tienen un esquema, antes no había endocrinólogo exclusivo para el área de gineco, por lo menos en el hospital no era así, y manejaba el L3, ¿entienden? Entonces, ¿qué se hacía? Las dietas, hay que sacar capilares, basales, todo. Entonces, lo que tendría que hacer, lo que nos pedía la nutricionista, ella sí, le hacía comidas fraccionadas, así como un paciente diabético, ¿no? Fraccionadas, es decir, debería de comer al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, a la media tarde, o sea, la idea es que no, tampoco esta paciente no tenga hipoglicemia, pero fraccionada las comidas, ¿ya? Y lo ideal, ¿qué es lo ideal? Con la comida que esta paciente diabética está comiendo, esto es lo ideal. Fíjense, ella debería de controlarse, es decir, sacarse su pruebita y decir, pucha, estoy en ayunas, mi glicemia está a 90, estamos bien, ¿no? Ay, no, he desayunado, dice, no, se mide después de desayunar, está menor a 140,
sea, todos estos parámetros le ayudan a la paciente. Ella es importante, los pacientes diabéticos saben incluso cuándo están mal, ¿entienden? Pero nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si viene una embarazada y ya está con insulina el paciente, y ya con poco dieta más, pero lo ideal es que esta paciente maneje estas glicemias basales en hora 90 en ayunas. Ahora, esto, fíjense, dar 4 comidas principales, su colación nocturna, desayuno, almuerzo, cena, otra colación. Algo importante, el control de las glicemias. Debe haber una paciente, ya no es necesario que vaya a médicos más, esta paciente tiene que controlar, decir, doctora, me está saliendo mal este dato. ¿Por qué? La terapia en realidad es no farmacológica y farmacológica. La no farmacológica es la dieta y ejercicio. Y la farmacológica antes solamente se manejaba la insulina. Actualmente se está utilizando ¿qué? La metformina. ¿Ya? Si uno lee, porque es de clasificación B, de categoría B. Entonces, ¿qué más? ¿La glibenclamida se utiliza? Sí. ¿Sí? No se utiliza. ¿Ya? Porque es categoría D, C. C. Listo. Y la última pregunta, hayan respondido. Ok.